Amado Padre Celestial, en esta mañana nos estamos humillando, te damos gloria, alabanza y adoración. Te estamos pidiendo que seas tú glorificándote, que seas tú obrando en medio de nosotros, que seas tú, Señor, tocando nuestro corazón, Señor, y ayudándonos a andar conforme a tu voluntad. Te pedimos que traigas la revelación de tu palabra, Señor, en esta mañana, y que seas tú, Señor, quitando toda tiniebla de nuestros corazones, que nos permitas ahondar en ti, Señor, para la gloria, honra de tu precioso nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, miren, la Biblia es clara y habíamos visto precisamente, estábamos viendo de que el plano espiritual, la Trinidad y los lugares celestes, ¿no? Pues hoy vamos a ver un poquito más. Ya vimos quién es Dios Padre, vimos quién es Dios Hijo, vimos quién es Dios Espíritu. Pues hoy les quiero presentar esta diapositiva en donde vamos a poder compartir, vamos a poder enterarnos de lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Por qué estoy haciendo este proceso? Porque es importante que nosotros conozcamos la vida espiritual, que conozcamos realmente la palabra de Dios, ¿sí? Y que podamos poner por obra su palabra. Entonces, miren, aquí les hablo claramente en esta diapositiva, ya les presento el plano espiritual y plano material. Aquí aparece la tierra y aparece el espacio. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta todo lo que vamos a hablar hoy. Por lo general, a nosotros nos van a enfocar solamente en lo terrenal y todo aquel que se quede en lo terrenal se va a perder lo espiritual. Entonces, es importantísimo de que podamos tener claridad sobre este tema y es fundamental de que podamos comprender a cabalidad para qué Dios nos ha llamado, para qué Dios o cuál es el propósito de Dios con nosotros, ¿ya? Ustedes dicen, mundos en conflicto entre el plano espiritual y el plano natural. Esos dos planos se mueven mucho y es necesario conocerlos muy bien para saber qué es lo que está sucediendo, para dónde vamos, qué es lo que Dios tiene deparado a futuro. Dice en el libro de Mateo capítulo 11 versículo 12, le pido a todos que me acompañen con su Biblia, dice lo siguiente, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Ojo con eso. Préstele mucha atención a lo que vamos a ver en este momento. Mire, nosotros debemos ser claros y debemos tener en cuenta de que desde los tiempos antiguos el mismo Señor Jesucristo se refiere a que el reino de Dios sufre violencia y es importantísimo que nosotros estemos con las cosas claras. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así, nos vamos a extraviar. Miren, ¿qué dice la Biblia? Listo, Einer. Claro, vamos a estar orando al final por Cali. Claro. Miren, ¿qué es lo que acontece? Yo quiero que tengamos en cuenta. Mire lo que estamos hablando. Se habla del gran conflicto que hay del reino de los cielos y que se manifiesta en la tierra. Hemos visto que la palabra de Dios se está cumpliendo cada día más y más se va reflejando. Pero aquí es donde nosotros debemos conocer. Mire, solamente aquel que sea violento en el espíritu, a través de la oración, del ayuno, de la alabanza, pero ante todo la conversión. Hasta el momento, como siempre lo he dicho, no hemos logrado ver a alguien que tenga tanto poder como el profeta Elías o Eliseo, que esos hombres decían y Dios obraba de una manera sobrenatural, o sea, se cumplía prácticamente, deja ver que cuando ellos abren su boca, Dios hace inmediatamente, ¿ya? Entonces,
Todo eso hace parte de un proceso. Dios quiere restaurar en nosotros la vida espiritual, lo que son los decretos, lo que son las declaraciones, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Todo va a depender de qué, de la vida espiritual que nosotros tengamos. Ojo con esto, mire, nosotros tenemos que ser claros, tenemos que ser muy objetivos. Ya depende del corazón que tengamos y de la disposición que tengamos para que el Señor sea manifestándose en medio de nosotros. El plano espiritual todo el tiempo está moviéndose. Y entonces tenemos dos tipos de ejércitos. Encontramos el tipo del ejército celestial, ángeles que no han caído. Pero encontramos también el ejército infernal, que son ángeles que cayeron, ángeles que se rebelaron, que no pudieron mantener su condición delante de Dios. O sea, al rebelarse en contra de Dios, caen, pero eso no significa de que no tengan poder, todo lo contrario. Simplemente significa que lo único que hicieron fue apartarse de Dios y ahí fue su error. Y vamos a hablar de los lugares celestiales. Vamos a mencionar dos en específico. Uno, en la Jerusalén espiritual y dos, lo que es el Seol. Préstele mucha atención porque esta clase, este servicio dominical de hoy va a estar bastante profundo y complejo, ¿ya? Entonces, mire, quiero que me acompañen con con la Biblia, con la palabra de Dios, ¿ya? Y vamos a compartir esta imagen, mire. Es tremendo lo que Dios quiere hacer y puede hacer, pero ya depende de cada uno de nosotros. Mire cómo es esto. Mire, en el libro de Apocalipsis capítulo 21, versículos del 10 al 11, dice lo siguiente. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Ojo con esto. Dentro de lo que vimos anteriormente, nos podemos dar cuenta que las escrituras nos hablan, precisamente nos hablan acerca de qué. Nos hablaban acerca de valles, vimos lo que eran los valles, el valle de sombra y de muerte, el valle de la decisión, el valle de los huesos secos, ¿ya? También vimos que cada uno de los seres de la Trinidad cumple una función diferente, pero son uno solo, ¿no? También vimos acerca de cómo el plano espiritual se mueve, pero en este momento, ojo, el objetivo nuestro es poder llegar a esa Jerusalén celestial. Dice la palabra que el Señor fue llevado con el Padre y que ¿a qué? A preparar morada para nosotros. El fin de nuestra fe es poder llegar a esa Jerusalén espiritual. De hecho, la describe como un lugar de calles de oro, mar de cristal. Muchos estudiosos mencionan, y en la Biblia está clara, que hay tres cielos. Por eso dice, ni los cielos de los cielos de los cielos pueden contener tu grandeza. Algunos otros hablan de 8 cielos, supuestamente, ¿ya? Pero aquí es donde nosotros debemos tener en cuenta, mire, es necesario conocer a profundidad el plano espiritual y los lugares espirituales para saber cómo son y no dejarnos meter los dedos a la boca. Hablábamos en la clase anterior de aquellos 3 cielos. En el primero están aquellos que se salvan por pura gracia, que pecaron durante toda su vida y simplemente en el momento en que iban a
fallecer en su lecho de muerte, dijeron: Jesús, perdóname, acepto tu salvación, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Bueno, en fin, no lo borres nunca, perdón. En fin, etcétera. Y esos son salvos por gracia, no es más, por pura gracia, por mera gracia. Ese es el primer cielo. El segundo cielo está compuesto por siervos de Dios que entregaron su vida en el aspecto de que sirvieron completamente a Dios, pero no estaban tan comprometidos como los del tercer cielo. Los del tercer cielo son los que efectivamente resistieron el pecado, resistieron al diablo hasta la muerte y fueron ofrendas vivas para Dios de una manera tan sobrenatural. Como por ejemplo, encontramos aquel Abraham, encontramos aquel David, en fin, etc. Encontramos a Pablo de Tarso, el apóstol Pablo, en fin, etcétera, ¿sí? Gente que tuvo que sacrificarse, que tuvo que realmente dar su vida. Encontramos al apóstol Pedro y demás apóstoles. Entonces, mira cómo es esto de tremendo. En esta Jerusalén, Dios promete hacer cielos nuevos y tierra nueva. O sea, la tierra va a pasar, la gente va a pasar, pero su palabra no pasará. Dice: cielos y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Entonces, Dios va a hacer cosa nueva. El Señor creó el paraíso para que nosotros pudiésemos habitar junto con Él. Pero lastimosamente apareció alguien, que es el adversario, que se rebeló en contra de Dios en el cielo. Y como quiere desquitarse de Dios, ataca lo que Dios más ama, que somos nosotros. ¿Ya? Entonces, hay esa gran pelea para ver quién se va con Dios o quién parte con el adversario. Como siempre les he dicho, el cuerpo se queda en la tierra porque le dice: polvo eres y al polvo volverás. El espíritu parte con Dios Padre. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él es el Padre de todos los espíritus y a Él vuelven todos los espíritus. Pero la que está en juego es nuestra alma. Y entonces, de pasar de hablar de un lugar tan lindo, tan hermoso, como es la Jerusalén espiritual, vamos a tener que hablar acerca del Seol. Y bueno, si yo les hiciera una pregunta, por ejemplo, Viviana, ¿qué es el Seol? ¿Cuál sería tu respuesta? El infierno. Sí. María Margot, te quiero hacer esta pregunta. ¿Cómo es el Seol? A ver, Mirita, entonces contigo. ¿Cómo es el infierno? El infierno es un sitio de tortura, de martirio. De tormento, sí. Ajá, muy bien. A ver, Einer. Dios, ¿para quién creó el Seol? No, pastor, no, me cortó ahí. Tranquilo, dale, que aquí todos vamos a aprender, no hay ningún problema. Si usted no sabe la respuesta, fresco, tranquilo o tranquila, no hay ningún problema. Nancy, ¿para quién creó Dios el Seol? Bueno, vamos a ver acerca. Para Satanás, sus... Sí, muy bien, para Satanás y sus demonios. Entonces, venga, vamos a ver qué es lo que nos indica la palabra de Dios. Ojo con esto, quiero que me acompañen, vuelvo les digo, siempre en compañía de su Biblia. Ahí está todo, en la palabra de Dios está todo. ¿Ya? Entonces, miren, ojo aquí, mire lo que acontece.
Pasamos del cielo, que es un lugar donde dice que habrá paz, que no habrá conflictos, donde todos pueden estar en la presencia de Dios, sumergidos y bendecidos, ¿ya? Y donde todo el mundo se alimenta de las palabras que salen de la boca de Dios. ¿Listo? Mira el contraste. Ojo acá con las imágenes, por favor, porque es literal. El Señor me ha permitido tener la experiencia de bajar 4 veces al Seol en el espíritu para poder ver y conocer y poder entender muchas cosas. Son experiencias fuertes, pero que están descritas en la palabra de Dios. Y algunas de algunos versículos, les he podido traer para que ustedes conozcan a cabalidad. Como les dije, el fin de nuestra fe es que podamos llegar a la Jerusalén espiritual a reinar con nuestro Señor Jesucristo, pero no todo el mundo va a reinar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque solamente aquellos que entreguen completamente su vida, se sacrifiquen en vida para Dios, en santidad, en humildad, en servicio a Él, de corazón, convertidos de corazón, se logrará poder reinar con el Señor. Mire, dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 13. Dice lo siguiente. Habla acerca del Seol, ¿no es cierto? Y yo quiero que miremos esta cita de Apocalipsis más tardecito, porque yo quiero que nos concentremos aquí en nuestros pedacitos donde aparecen otras citas. En el Salmo 9, capítulo 17, dice, los impíos volverán al Seol, o sea, todas las naciones que se olvidan de Dios. Ojo, préstele atención. Miren, aquí le puse, y creo que pueden ver ahí el mouse, ¿sí? Aquí le puse, mire, esa caverna. Primero que todo, el Seol queda en el centro de la tierra. Segundo que todo, aquí está esta caverna. Ya hay varias formas como poder llegar al Seol. Una es el suicidio. Aquel que se suicida baja por un tubo directo a los brazos de Satanás. ¿Por qué? Porque Dios dice, no matarás. Segundo, dice que el cuerpo nuestro es templo del Espíritu Santo de Dios, que Él destruirá todo aquel que destruyere su templo. También dice que quien nos dio vida fue Dios y el que la puede quitar es Él. Nosotros, si atentamos contra nuestra propia vida, desagradaríamos totalmente a Dios, no le mostraríamos fe, sino incredulidad. Y aquí es claro, la palabra impío es aquel que está maldito por Dios, aquel que se ha olvidado de Dios, aquel que hace su voluntad, aquel que vive sin Dios y sin ley. Ese es un impío, ¿ya? Por eso dice, los impíos volverán al Seol, o sea, todas las naciones, cuando dice naciones, todos los hombres y mujeres que se olvidan de Dios. Por eso es importante de que no nos olvidemos del Señor, no nos apartemos de Él. Y aquí quiero hacer un paréntesis. No piense que yo estoy tratando de infundirle miedo. Yo le estoy mostrando las cosas como son. Mire, acá en esta parte donde aparece la Biblia y una persona quemándose en vida, ya dice Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo 15, dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y también dice la escritura, del lago del fuego y de azufre. Siempre nosotros hablamos de que cuando hacemos la oración de fe le decimos, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. ¿Por qué? Porque el mismo Apocalipsis dice que serán abiertos los libros y a cada uno se le dará conforme a sus obras. Cuando nosotros tenemos que ir con Dios, cuando tenemos que cumplir la cita de presentarnos ante el suceso de la muerte física, tenemos dos opciones, o vamos para el cielo o para el infierno. Si nosotros con nuestros hechos y nuestra vida damos testimonio de que vivimos para Dios,
de que nos convertimos a Él, pues obviamente el Señor mandará a sus ángeles o vendrá a recibirnos directamente Él, como ha ocurrido en ciertas ocasiones, y nos llevará a su reino. Y si no, también los demonios y para abajo, al infierno. Al adversario le fascina tener que no haya claridad, le fascina tener confusión en la gente. Todo el mundo menciona a Dios, pero no todo el mundo le cree a Dios. ¿Ya? Luego encontramos en Apocalipsis 21, capítulo 21, versículo 8, dice, pero los cobardes e incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ojo, aquí está corroborando lo que les estaba hablando hace un ratico. Los cobardes, ¿quiénes son los cobardes? Aquellos que conocieron de Dios, pero prefirieron echar marcha atrás y agradar al mundo. Ojo con esto. Prefirieron, a pesar de haber degustado la gloria de Dios, volverse al mundo y alejarse de Dios. Los incrédulos son aquellos que no tienen fe en el Señor Jesucristo. Los abominables, asesinos, son obviamente gente que mata, que hace cosas malas y demás. Los inmorales, mire, ¿cómo uno se da cuenta de que alguien se convirtió al Señor? Cuando cambia su forma de vivir moralmente. Ya empieza con una nueva moral o una nueva moralidad. Los hechiceros, que son los brujos, los idólatras. Ojo, por eso es que nosotros siempre les decimos, no es bueno idolatrar a nadie, así sea su pastor, así sea su esposa, su esposo, sus hijos, no los idolatre. Porque algunos dirán, no, pues que yo no voy a ninguna congregación, llámese católica, musulmana, como se llame, ¿ya? Y usted dirá, no, yo no tengo ídolos. Y de pronto el ídolo es usted mismo. Entonces, preste la atención. ¿Qué es un ídolo? Aquel que le quita el puesto a Dios. Dios debe tener el primer puesto en nuestros corazones. Ojo con eso. Los mentirosos, los que hablan pero no viven, por ejemplo, esos que predican y no viven lo que predican, mentirosos. Además de que nosotros sabemos desde pequeños que nos enseñan que no es bueno mentir. Entonces, mire, todo esto describe las escrituras que Dios aborrece y por lo tanto eso es lo que genera, es simple y llanamente, va a generar la condenación eterna. Preste la atención. Entonces, hablábamos de lo siguiente, hablábamos de que el Señor en su palabra nos describe lo de Apocalipsis 6:13 y quiero que lo veamos, ¿ya? Apocalipsis 6:13. Si lo pueden buscar ahí en su Biblia, sería buenísimo. De todas maneras, acá tengo también para compartirle, ¿ya? Entonces, mire, aquí, ojo con esto, que aquí les voy a compartir la pantalla y quiero que lo leamos juntos todos. Siempre debemos estudiar la Biblia, estudiar la palabra de Dios y hablar con claridad, porque al adversario le fascina la confusión. ¿Ya? Entonces, mire, ahí está claro, dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Por qué hablamos acerca de esto? Porque el Señor quiere traer cosas nuevas, tiempos nuevos. La palabra de Dios se está cumpliendo y Él dice que cielo y tierra pasarán. Ojo, más su palabra no va a pasar. Cuando Dios me permitió la experiencia de descender al Seol, primero que todo es un lugar de mucho tormento, es un lugar que Dios creó para
encarcelar a Satanás y a sus demonios. De hecho, vamos a ver más adelante una palabra que nos indica claramente lo que le viene al adversario. La gente le cree mucho al diablo y no le cree por lo general a Dios. Entonces el adversario se le presenta a usted como el fuerte, como el que es indestructible, como el que no va a poder ser derrotado. Y todo lo contrario, la gente peca por esa ignorancia, porque no sabe lo que le viene a Satanás y a sus demonios. Pero para eso estamos aquí, para aclarar todos estos temas. Mira, ¿por qué es importante convertirse a Dios de corazón? Porque de eso va a depender para dónde vamos a partir. Va a depender de que podamos ser salvos de la ira venidera de Dios. ¿Ya? Usted no se ponga de que no, a ver, el pastor aquí no me ve y entonces yo puedo hacer mis pilatunas, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, en fin, etc. No se ponga con esas. Dios no quiere eso. Dios quiere poder obrar de una manera sobrenatural. Dios quiere poder generar en nosotros ese cambio. ¿Y cómo podemos notarlo? Como les dije, todo aquel que se convierta de corazón a Dios va a recibir una transformación de tipo moral y ética, ¿ya? Entonces ahí es donde debemos tener en cuenta y claridad en esto. Ya vimos esos dos lugares celestiales, así como vimos aquellos desiertos, aquellos valles, así como vimos que Dios tiene también preparado un desierto para su iglesia. Y usted dirá, ¿pero cómo? ¿Cómo es posible? Sí, siempre la Escritura nos habla acerca de desiertos que Dios permite en la vida de los creyentes, porque Él nos tiene para prepararnos, para formarnos, para ayudarnos, para equiparnos. Y es importante que nosotros aprendamos a conocer a Dios. Ahora, cuando la Biblia describe el lugar de ese tormento que queda en el centro de la tierra, donde las temperaturas son a nivel de grados Fahrenheit que son altísimos. Hay gente que está envuelta en fuego de tormento, hay otros que están también, gusanos salen por toda su carne, sus ojos, su piel, en fin, etcétera, salen y entran continuamente. Entonces, es importante que nosotros conozcamos qué es lo que nos va a llevar a condenarnos: la incredulidad. Ojo, preste atención a esto. Nuestros hechos van a indicar si tenemos fe o no. Si tenemos fe, nuestros hechos van a ser coherentes con esa fe. Si nosotros no tenemos fe, nuestros hechos van a ser coherentes con nuestra incredulidad. ¿En quién tenemos que tener fe? En Jesucristo. Si nosotros no tenemos fe en el Hijo de Dios, en Dios Padre, Dios Espíritu, si nosotros no vivimos conforme a su palabra, nos condenamos. Por eso es que el Señor dejó la Biblia como un manual de vida, para que nosotros sepamos cuáles son los principios espirituales y no los violemos, para que después no vengan las consecuencias. Ojo, el aguijón del pecado, ojo, el aguijón del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero ¿qué le da derecho a la muerte? El pecado. ¿Y por qué legitima el pecado como pena de muerte? Por las leyes espirituales. Si usted peca, usted mismo se condena. Si usted o yo decidimos desenfrenarnos, la Biblia nos juzga. Preste la atención. No voy a pensar que porque me congrego, porque escucho la predicación del profeta. No. Miren, donde usted está, no estoy yo. Yo estoy aquí en Cali, estoy en este momento transmitiendo directamente desde mi casa. Usted está en su casa escuchando o está en alguna parte escuchando.
Pero sepa y entienda, lo que usted hace, usted mismo lo paga. No necesitas que alguien esté como perrito faldero custodiándote. Por eso, yo he escuchado gente que dice, no, es que el pastor no me deja. Vení, tómate una copita. No, es que el pastor no me deja, el profeta no me deja. Qué errados que están, qué equivocados. Primero que todo, el pastor o el profeta o el apóstol o como quiera decirle, o Iván o el que sea, porque no solamente uno es siervo de Dios, sino hay muchos. Primero que todo, ellos no están ahí. Es entre usted y Dios. Nadie más. ¿Ya? Entonces, cada uno decide. A mí me da alegría todas las almas que Dios ha restaurado, ha salvado a través de nuestras vidas, de nuestro ministerio y demás. Eso me da mucha alegría. Y por eso es importante hablar claro. Mire, si usted está en pecado y al escuchar esta prédica, usted se convierta a Dios, el día que usted llegue al cielo, esa corona, Dios nos la entrega a nosotros. ¿Entiende esto? Nosotros somos siervos de Dios y la Biblia habla acerca de coronas, de anillos y demás. Cada almita que se salva por la predicación que damos, el Señor nos premia con esas coronas. ¿Ya? Pero cada alma que decide no volverse al Señor Jesucristo se condena. Y ahí sí, no hay nada más que hacer. Recuerde lo que le dijo el rico cuando vio a Lázaro. Le dijo al padre Abraham, le dijo, envía a Lázaro a mi familia, para que no venga a este lugar de tormento en el que estoy. Porque él le pedía que por favor le permitiera a Lázaro ir, mojar un dedo suyo, que le trajeran una gotica de agua. Porque el Seol, como les dije, el infierno es de tormento y el humo que sale es el tormento y científicamente ya está comprobado. Incluso tengo un video, sino que es muy fuerte y de pronto algunos se pueden asustar, donde científicos pusieron un micrófono a cierta profundidad de la Tierra y escuchaban gritos y gemidos de gente atormentada. ¿Ya? Entonces, preste la atención. Hay gente que está viva, pero que está su alma en el infierno. Y eso es real. A mucha gente le ha pasado, de que he tenido experiencias y se ha visto en el infierno y Dios les ha permitido resucitar. Ojo, preste atención, eso es bien delicado, bien complejo. Así como también ha habido personas que Dios les ha permitido subir al cielo y estar conociendo lo que la palabra de Dios indica. ¿Ya? Lo describen tal cual, conforme a las escrituras. Entonces es importantísimo que tengamos esto en cuenta. Ahora, mire, usted y yo, ¿por qué no debemos tenerle miedo a Satanás? Ojo, una cosa es tenerle miedo y otra cosa es respeto. Nosotros sabemos que dentro de las peleas, de las luchas, los guerreros antiguamente se tenían respeto. Ojo con eso. Respeto. Porque si usted menosprecia al adversario, ya lo tiene dentro del bolsillo, no se dio ni cuenta. Entonces, mira, ¿qué es lo que le viene a Satanás? Sencillo, Apocalipsis 20, capítulo 20, versículos 1 al 4, dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones. Ojo, la gente lo menosprecia, pero ese ser espiritual tiene mucho poder para engañar, para destruir, para matar y robar, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos,
los que recibieron facultad de juzgar. Ojo, préstele atención a eso. Los que recibieron facultad de juzgar. Si usted no le presta atención, después no diga que no se le dijo. Lo que yo les decía, Dios nos permitirá, ya Él sabe quién o quiénes ocuparán esos tronos, donde Dios permitirá que vengan a reinar junto con Él. ¿Ya? Y vi las almas de los decapitados, lo que les decía. Porque mire, hablan acerca de que cuando venga el anticristo, todo aquel que no parta en el rapto, o sea, si usted no quiere tomar las cosas en serio con Dios, cuando venga el rapto de la iglesia, se queda. Y para poder creer en Dios, le va a tocar morir decapitado. ¿Por qué? Porque en ese tiempo o se deja marcar con la marca de la bestia, o no puede comprar, no puede tener acceso a nada, y vendrá la persecución de una manera tan tremenda que, mejor dicho, ni para qué les digo, donde los hombres buscarán aún morirse. Dice, pero que la muerte huirá de ellos. Entonces, mire, dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ojo, prácticamente esto es lo que le viene al adversario. ¿Ya? Él lo sabe. El problema es que la gente es que no lo sabe, pero él lo sabe. Y engaña a la gente con el único propósito de llevárselos al infierno. Mire, Isaías 14, capítulo 14, versículos 12 al 15 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ojo aquí. Mire cómo es esto de tremendo. Mire cómo la Biblia se cumple. ¿Ya? Y ahí es donde nosotros debemos tener en cuenta lo que las Escrituras dicen. Mire, el adversario sabe que va a ser derribado. El adversario sabe que le viene condenación. El adversario sabe que él va a ser reprendido. Cuando Adán y Eva pecaron, le entregaron toda la autoridad que Dios, ojo, que Dios les había entregado a ellos para gobernar sobre la tierra, sobre el paraíso. Y ellos fueron después arrojados del paraíso a la tierra. Entonces, miren, debemos tener en cuenta todo esto. Por eso es que usted ve tanta injusticia, por eso es que usted ve tanta maldad, tanta corrupción, tanta cosa que se está viendo en la actualidad. Lastimosamente, las personas por lo general asisten a una iglesia, pero están pendientes es de lo natural, de lo material, de lo que les pueda brindar u ofrecer aquí en la tierra. Por eso es que cuando usted vaya a una congregación y le hablen solamente, exclusivamente de la bendición de Dios y le planteen que la bendición de Dios es casa, carro, beca, cónyuge, salud, préstele atención, abra bien los ojos. Dios viene a algo más grande. Cosa que no se olvide, el Señor quiere podernos bendecir, pero depende de cada uno de nosotros. Por eso estamos tocando estos temas, para que cada uno conozca de primera mano lo que la Escritura dice. Y ya así no sigamos en ese engaño que tiene el adversario. Es necesario que nosotros tengamos claras las cosas. Jesucristo, Él es el Rey y tarde que temprano va a venir. Y cada vez se aproximan más los tiempos.
y es necesario que nosotros conozcamos todo esto. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Alguien quiere añadir algo? ¿O todo quedó claro? A ver, vamos, Viviana. ¿Quedó claro o quieres preguntar alguna cosa o añadir algo a la enseñanza de hoy? Una pregunta que tengo es que todas las personas tienen que pasar por la tribulación, después viene ya el rapto, ¿cierto? Para ser probados. Verás, lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es que dice que antes de cualquier cosa, primero Dios hace el rapto, llega y se lleva a su pueblo. El que se quedó, le toca de gobierno del anticristo son 3 años y medio, si no estoy mal, que dice la escritura. Y ahí es donde va a haber una tribulación y una persecución terrible. O sea, horrible, horrible, horrible. De hecho, en estos tiempos nos hemos podido dar cuenta todo el quebranto que hemos tenido como seres humanos. Tanta muerte, tanta desolación, tantas cosas. Todo lo que se está viendo, los estallidos sociales en las naciones y demás. Entonces es bastante complejo. Por eso uno tiene que siempre fijarse en la meta, partir con el Señor en el rapto, porque después sí que se va a poner feo. Y ahí es donde aún gente tú podrás estar con los tuyos y te entregarán por causa de Jesús. ¿Quedó clara la respuesta o tienes alguna otra pregunta? No, está muy clara, gracias. Ok, dale. Einer, ¿tienes alguna pregunta? ¿Quieres añadir algo? Bueno, mami, ¿alguna pregunta o quieres añadir algo? Ivancito, no, está claro, pero digamos, si uno les comparte y todo eso, en vez de recibir una satisfacción por lo que han recibido de Dios, se ponen a blasfemar porque es que blasfeman. A mí me duele mucho. En ese caso, ¿qué harían? Pues en ese caso Dios es muy claro. Dios dice que te limpies aún el polvo de tu calzado, de esos lugares, y ya. O sea, es que miren, ustedes tienen que ser claros. La salvación es personal. La decisión de creer en Jesús es personal. Usted puede ayudar a que la gente crea cómo. No hablándoles solamente, sino que vean la coherencia entre lo que habla y lo que hace. Pongamos un ejemplo. Usted ve a un político. ¿Por qué no se le cree a un político? Porque hablan y hablan y hablan y nunca cumplen. Lo mismo es con aquellos que se la pasan con la Biblia bajo el brazo y con un lenguaje todo religioso, que lo único es que hablan y hablan y hablan y hablan, pero nunca ponen por obra. Entonces la gente dice, ay, no, qué aburrido escuchar a ese man o a esa persona o a esa vieja. No nos interesa, ¿ya? Entonces, por eso la Biblia dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para poner por obra la palabra de Dios, todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy. Y dice que así haremos prosperar nuestro camino. Cuando la gente ve esa presencia de Dios, esa prosperidad de Dios, cuando hablo de prosperidad, primero que todo, aquella transformación en el alma que nos hace, en la moral nuestra, y eso va a llevar a que nosotros cambiemos nuestra forma de vivir. Cuando ellos ven eso, ellos mismos van a preguntar y se van a convertir a Dios. Así nos ha pasado con mucha gente. Simple y llanamente es lo que siempre les he dicho en este ministerio. Predicar los 365 días del año, 24/7, 24 horas, 7 días a la semana, con nuestros hechos.
para después poder darles a conocer con nuestra boca lo que dicen las Escrituras y poderlos evangelizar. Entonces, por eso Jesús vino y nos enseñó con sus hechos. Y dice la Biblia que él predicaba como quien tiene autoridad. ¿Por qué? Porque la gente veía su forma de vivir y su predicación y se convertía porque realmente veían que lo que estaba hablando era verdad, pues él lo vivía. ¿Quedó clara, mamita, la respuesta? No, sí, ¿O tienes, pues o yo tienes alguna iba, otra pues es que a pregunta? mí me da ira, ¿sí? Escuchar esas bobadas. Entonces yo prefiero mejor un bobo. Pero ahí es donde vos tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el adversario te lleva a eso. O sea, a que te pongas brava y entonces la gente dice, sí ve, y eso que me está hablando de Dios. O sea que la gente va a decir, me discrimina porque no quiero conocer de Dios, porque mi decisión es no quiero nada con Dios. ¿Y por qué ha llegado ese punto en las sociedades, en los jóvenes, en la mayor parte de gente? Porque aún desde la educación, yo me acuerdo en la universidad, nosotros, yo tenía unos profesores, algunos muy dañados, otros muy correctos, pero precisamente los dañados sí que hablaban pestes de Dios. Y entonces, el problema es que encontramos la historia y dentro de la historia encontramos todas las embarradas que hicieron los curas, los papas, las monjas y demás. Y entonces aparece lo que es la Inquisición, aparece lo que es las cruzadas, ¿ya? Todas las violaciones, todos los robos que hicieron, todas las muertes que trajeron con ellos. Entonces es bastante complejo. Por eso es que la sociedad no quiere creer en Dios y además por tanta injusticia social. Entonces la gente dice, no, es que si existiera Dios, ¿por qué hay tanta injusticia? Y la respuesta es sencilla, porque nosotros como seres humanos nos hemos alejado de Dios. Miren lo que pasó en Estados Unidos. Sacaron la oración de las escuelas y lo único que generaron fue masacres en los colegios. ¿Por qué? Porque se está perdiendo los principios. Antes nos enseñaban a respetar a nuestros mayores. Ahora vaya y vea cómo está la juventud. Hay tanta perversión que se graban teniendo inmoralidades sexuales, tríos, parejas swingers, relaciones homosexuales, lésbicas, en fin, pedofilias, tantas cosas que se están viendo que honestamente cada vez se está descomponiendo más la sociedad, llegando al punto, como describe la Biblia, de Sodoma y Gomorra, que por esa maldad fue que fueron destruidas. ¿Listo? Bueno, vamos con María Margot. ¿Tienes alguna pregunta, alguna sugerencia? Ok, entonces, bueno, vamos. Nancy Calvache, ¿tienes alguna pregunta, alguna sugerencia? Algo que te haya quedado ahí como No, pastor, está por todo responder. correcto. Gracias. Bueno. Ok, a ti. Bueno, entonces quiero que oremos para despedir este servicio, pero me han pedido orar por las Fuerzas Armadas de Colombia. Entonces, yo quiero que oremos por toda Colombia, es importantísimo. Recuerden, si usted mira su cédula, sea policía, sea madre, sea estudiante, sea padre o lo que sea, la cédula suya, como la mía, dice colombiano, colombiana, ¿no es cierto? Despedida en Colombia. Entonces, yo quiero que oremos por Colombia. Colombia en sí necesita mucho de la presencia de Dios, necesita conocer del Dios Altísimo. Y usted y yo podemos ser esas cartas leídas, acuérdese. Nosotros somos cartas leídas. Cuando dice la Escritura, así dice que la gente tiene sus ojos puestos en nosotros. Por eso, siempre les he dicho, no hablemos tanto de Dios. Demostremos con nuestros hechos quién es Dios, que es mejor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, delante de ti nos estamos humillando, Señor, como hermanos en la fe, Señor.
Nos humillamos delante de ti para pedirte, Señor, que seas tú glorificándote. Papito Dios, te pedimos por nuestra amada Colombia, Señor. Te pedimos que tú te encargues de cesar, Señor, toda ola de violencia, que tú quites, Señor, de en medio de Colombia todos los que quieren hacer daño y mal en medio de esta nación, Señor. Solo tú conoces los corazones, solo tú sabes quién está diciendo la verdad y quién está mintiendo, solo tú sabes cuáles son las intenciones del corazón de cada quien. Te pido en esta hora que tú protejas a todo colombiano, tanto fuerzas militares como estudiantes, como indígenas, que seas tú, Señor, como cuidando a todos, incluyendo a la sociedad civil, Señor. Te pido, Señor, en esta hora que tú los protejas, que tú los guardes, que tú los bendigas, que tú los fortalezcas, Señor, que venga tu presencia sobre ellos. Te pido que saques de Colombia la anarquía, la división, el odio, las rencillas, el rencor, que tú saques la mentira, Señor, que tú saques, Señor, todo lo que está enfermando a Colombia, la corrupción, Señor. Que tú, Señor, te encargues de quitar, Señor, tanta descomposición social que hay en Colombia, Señor. Y que la vuelve el corazón de los colombianos a ti, Señor. Que seas tú trayendo esa paz, esa armonía, Señor. Te pido, Señor, que para esta semana tú traigas esa paz, esa tranquilidad, que no haya más esos conflictos, Señor, y que si se llegan a presentar, que puedan ser resueltos rápidamente. Guarda la vida de cada uno. No queremos más muertes en Colombia, Señor. Todos somos parte de una gran nación, Señor. Todos, y nos duele la sangre que se ha derramado, tanto de una como de otra parte, Señor. Yo te pido que tú quites esa división histórica que ha habido en Colombia, Señor. Unifícanos en tu presencia, Señor. Unifica Colombia, Señor. Que seas tú, Señor, haciendo que haya unos buenos gobernantes, Señor. Que seas tú ayudándonos, Señor, a habitar en paz como connacionales que somos, Señor. Cubrimos con tu sangre Colombia, Señor. Toda tu autoridad estoy atando, reprendiendo todo espíritu impuro de muerte, de división, de violencia. En el nombre de Jesús declaro destruida toda obra del adversario. Reprendo la mano del devorador, Señor, en tu nombre, haciendo uso de la autoridad que tú mismo nos confiaste, la cual la recibiste directamente del trono del Padre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes como iglesia, Señor, a impactar a una sociedad colombiana, Señor, y de ahí hacia el mundo entero. Te pedimos que haya un derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre Colombia fuertísimo, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, cierra la boca del Seol, Señor, que no se siga tragando más almas en Colombia, Señor. Obra de una manera sobrenatural. Padre, todo principado, toda potestad, toda hueste, todo lo que se esté moviendo en los planos espirituales, declaro que caen delante de Colombia, porque tú estás tomando el control y el señorío de Colombia, porque Jesucristo es el Señor de Colombia, Señor. Hoy te pedimos, establece tu trono, Señor, de misericordia y de amor aquí en Colombia, Señor, y obra de una manera sobrenatural. Acuérdate de todas las promesas que tú tienes para esta gran nación. Te pedimos que traigas de tu presencia y de tus frutos, Señor, en toda Colombia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.